Queridas y queridos estudiantes, es un placer estar nuevamente junto a ustedes para nuestra segunda clase del Diplomado Intensivo en Bibliología. Si yo les dijera a ustedes que encontré la cura para el cáncer, que puedo describirles perfectamente el origen del universo según lo he pensado y mis cálculos han demostrado, ¿qué dirían ustedes? Lo más probable es que o me considerarían loco o eh, dudoso o, en el mejor de los casos, un simple mentiroso. No tengo credibilidad para anunciar cosas como estas. No soy médico, no soy investigador biológico, mucho menos soy astrofísico. Soy un desastre en matemática. Por lo tanto, cualquier afirmación mía en esos campos es como mínimo dudosa, para no decir directamente indigna de cualquier fiabilidad. La cuestión de la credibilidad es importante en todos los ámbitos de nuestra vida, en algunos más que en otros, pero definitivamente en todos tiene lugar la credibilidad, la confiabilidad de una información, de un dato. No prestamos atención a datos no dignos de confianza. También es cierto que a veces ponemos nuestra confianza en información, eh, datos o personas que no son dignas de ella. Pero esto no quita el principio de que ser digno o digna de confianza, tener veracidad, es una característica importantísima para las personas, para las instituciones, para los libros, y la Biblia no escapa de este requerimiento. La credibilidad, que es de lo que vamos a hablar hoy, la credibilidad significa tener la cualidad de ser creíble, de ser confiable. Según el diccionario, implica tener a alguien o a algo por veraz. ¿Y qué es ser veraz? Ser veraz significa que dice, usa o profesa siempre la verdad. La confianza se define entonces como la esperanza firme que se tiene de que alguien o algo sea verdadero, sea fiable. Ahora bien, la Biblia, la Biblia como conjunto de libros, posee características intrínsecas que la acrediten como digna de confianza. ¿Será que la Biblia en sí misma puede recomendarse como veraz, como fiable, como confiable? Una vez aceptado, como vimos en la clase anterior, las diferencias y también las relaciones entre revelación, inspiración e iluminación, una vez que aceptamos que es posible que Dios se revele, que Dios se comunique con la humanidad por medio de eventos, de palabras en la historia, o sea, en nuestro tiempo y espacio, y que el ser humano acepte esta revelación con fe, tenemos que hacernos la segunda pregunta fundamental. ¿Son creíbles las escrituras que componen la Biblia, las escrituras que hemos reunido históricamente como este conjunto, esta biblioteca sagrada llamada Biblia? Reúnen las características de confiabilidad. Entonces, ¿cuáles son los signos de credibilidad de las escrituras? No es extraño a nuestra cultura el ataque constante que las escrituras han tenido durante toda la historia
pero sobre todo en los últimos 2-3 siglos. Desde el siglo XVIII, XVII, empezó un ataque cada vez más profundo a la confiabilidad, a la credibilidad de las Escrituras. Es más, hoy, en la actualidad, en nuestros días, decir que uno cree en el mensaje de las Escrituras, que uno cree en la historicidad de las Escrituras, que uno cree en los relatos y principios contenidos en las Escrituras, es tildado de fanático, ignorante, acrítico, cuando no de cosas peores. Sin embargo, las Escrituras permanecen. Un libro, una teoría, una hipótesis que hoy es actual y está en boga, quizás dentro de 50 años ya esté superado, a veces menos. Vivimos en la era de la información instantánea, y lo que hoy es una innovación, de aquí a un año máximo ya está totalmente obsoleto. Pero la Biblia continúa allí. Sus escritos más antiguos datan de alrededor de 3000 años. Allí está. Los más modernos que tenemos en las Escrituras tienen unos 2000, y permanece la Biblia actual, permanece confiable, mientras los demás pasa de moda, pasa de actualidad, se demuestra ser erróneos. Entonces, ¿cuáles son los signos de credibilidad de las Escrituras? Como decíamos en la clase anterior, una cosa son los signos de credibilidad de las Escrituras, muchas veces credibilidad y confiabilidad histórica, digamos, que a veces se toman queriendo argumentar con estos para que las personas acepten la veracidad del mensaje bíblico, y esto no es del todo correcto. Ciertamente, testimonios históricos, testimonios arqueológicos, de conservación literaria, nos permiten asegurar confiadamente que las Escrituras son auténticas, históricamente correctas, veraces, sin mucha duda. Muchos de lo que tenemos como clásicos de la literatura antigua provienen de copias 500, 600, hasta 1000 años posteriores a sus escritores originales. De la Biblia, algunos manuscritos son contemporáneos. No sabemos, por lo menos nadie se anima a decir que tenemos en algún lugar autógrafos, pero sí copias muy tempranas, múltiples, bien conservadas, que nos permiten saber a ciencia cierta que las Escrituras han sido transmitidas, o sea, las Escrituras bíblicas han sido transmitidas históricamente con un gran margen de fidelidad y de conservación. Por lo tanto, comparada con cualquier libro de la antigüedad que todo el mundo puede celebrar como auténtico, las Escrituras son infinitamente más auténticas. Ajeno a la fe, un dato plenamente histórico, arqueológico, ¿no? Hablando de arqueología, los hallazgos arqueológicos han confirmado una y otra vez la veracidad de los datos históricos contenidos en las Sagradas Escrituras. ¿Podemos hablar de exageraciones, de giros literarios? Por supuesto que sí.
Es una literatura inspirada, pero no ajena a la época, a la sociedad y al contexto en los cuales se escribió. Por ejemplo, tomamos relatos acerca de los reyes y es claro que es pura propaganda política del rey en el cual el escriba estaba en su corte o propaganda negativa para los que eran enemigos. Eso no hay duda, aún hoy en día hacemos eso. No obstante, podemos asegurar de que esos hechos contenidos allí, el hecho es histórico, real y claramente documentado, porque fuentes externas a la Biblia también lo confirman. Sin embargo, estas, llamémosle, estas confirmaciones externas no nos dan argumento para la confiabilidad religiosa, la confiabilidad espiritual de las Escrituras. Esta depende de dos factores. Depende de muchos más, podríamos decir, pero dos son los primordiales. El primero son los signos internos de confiabilidad de las Escrituras, o sea, su coherencia interna. Y el segundo ya lo tratamos en la clase anterior. Sin la iluminación del Espíritu Santo, sin la acción directa del Espíritu Santo vivificando las Escrituras, puede ser una muy bonita literatura, podemos incluso aceptarlo como un dato histórico, pero no será nunca para nosotros palabra de fe, palabra salvadora, porque esa es una obra que no está separada de las Escrituras, pero que solo puede realizar el Espíritu Santo. Entonces, hoy nos vamos a centrar en estos signos internos, sin desmerecer las características externas de confiabilidad de las Escrituras, su historicidad, sus copias fieles, mayoritarias, incluso los más críticos que buscan el último pelito del gato para buscarle errores o variaciones a las Escrituras, tienen que reconocer que, aunque hay variaciones en los manuscritos, como lo hay en cualquier manuscrito antiguo copiado a mano, las variaciones no alteran el mensaje general de las Escrituras, de cada libro en particular y del conjunto. Entonces, hasta los más críticos tienen que reconocer eso, que en un gran porcentaje tenemos un texto unificado y que las copias son tan tempranas que son indudablemente de documentos originarios, contrario a lo que se podría decir de los grandes filósofos, de los cuales inclusive se llega a decir que hay textos auténticos de tal o cual filósofo antiguo, cuando en realidad son citas quitadas de otros y reconstruido como si fuese un libro o una obra original porque alguien la mencionó. Esto en las Escrituras no sucede. Entonces no es para despreciar ni menoscabar la importancia y el peso de las pruebas históricas, arqueológicas, literarias, pero estas no forman ni conforman la fe. No podemos, o sea, alguien que cree que este libro fue conservado bien, que llegó a nosotros fiel y todo lo demás, perfecto, está asentado en la historia y tiene argumentos propios para decirlo, pero eso no es fe salvadora. ¿No? La fe salvadora solamente viene de las Escrituras proclamadas y iluminadas por el Espíritu Santo. Entonces, ¿cuáles son los signos de la credibilidad de las Escrituras? La credibilidad, volvemos, es una propiedad de la revelación por la que a través de signos ciertos, concretos, aparece acreditada como una realidad digna de ser creída. Cabe hablar de signos con relación al conocimiento, o motivos con relación a la voluntad, o criterios con relación a la razón o al juicio de credibilidad. Los signos de credibilidad, en cuanto remiten a la revelación, solo son comprensibles, vamos a decir, por aquellos que pueden conocer su significado.
lo cual radica en la exposición de cada ser humano, que por naturaleza está abierto a lo trascendente y espera de algún modo la salvación, pero que necesita la iluminación del Espíritu Santo. Los signos, pues, no se dirigen solamente a nuestra faz sensible, a nuestra razón o a nuestra emoción, sino a la luz interior del corazón, al Espíritu. Y esto solo puede ser obrado por el mismo Dios. Dios se suele manifestar al ser humano mediante signos que acreditan su veracidad y que acreditan su deseo de comunicarse con el ser humano y de hacer alianza con el ser humano. ¿No? Tenemos, por ejemplo, la zarza ardiente de Moisés o los signos de pacto, ¿no? La circuncisión, el bautismo. Y esto lo hace uniendo esa señal externa a un significado contenido en la palabra. A veces es el mismo ser humano, ¿no? A veces somos nosotros mismos quienes pedimos señales a Dios, como pedían, por ejemplo, los judíos a Jesús. Muéstranos una señal de que tú eres el Hijo del Hombre, que eres el Mesías, ¿no? Las condiciones de un signo, para ser válidas, deben ser que sea cierto en sí, o sea, que sea verdadero, ¿no? Su certeza no debe apoyarse en el me parece que, y que sea por una especial, por una particular intervención de Dios, y también que su significado sirva para confirmar esa revelación o esa inspiración. Entonces vamos a ver tres signos, podríamos tal vez mencionar algunos más, pero estos tres son suficientes para entender cuál es la credibilidad interna de las Escrituras y que son las que usa, cuando es anunciada la palabra, las que usa el Espíritu Santo por medio de la revelación para que nosotros tengamos la iluminación del Espíritu y por medio de esa iluminación del Espíritu que vivifica la palabra, produzca entendimiento y fe. El primero, más llamativo de todos, que de hecho es también el más combatido, el más discutido de los signos de credibilidad de las Escrituras, son los milagros. Un milagro es un acontecimiento extraordinario causado de modo directo por el poder de Dios. Los milagros representan un elemento importante en la obra de Jesucristo, pero también en la revelación del Antiguo Pacto y también en la obra de los apóstoles. Los milagros son un elemento importante para dar crédito al mensaje proclamado. Los milagros incluyen las sanidades, la restauración de la vida de los muertos, la propia resurrección de Cristo, abrir el mar, multiplicación de alimentos, vencer batallas con probabilidades nulas. El tipo de los milagros es prácticamente infinito. Algunos definen milagro con una definición filosófica, que es alterar el curso de la naturaleza, pero eso no es verdad. ¿Sí? La curación de una enfermedad también puede ser hecho por medios naturales. Vencer una batalla, lo vemos en las películas, sobre todo estas películas de acción, una sola persona puede vencer a un ejército de 10.000 si usa una buena táctica y tiene una estrategia inteligente. O sea, son cosas difíciles, pero no totalmente imposibles a la capacidad humana. Lo que hace al milagro no es alterar el curso de la naturaleza. Lo que hace milagroso al milagro es la intervención directa de Dios de manera patente para confirmar un mensaje. En las Escrituras, los milagros no tienen como objetivo, entonces, el milagro en sí. Multiplicar alimentos no tiene
como fin primordial saciar el hambre de las personas. Curar al enfermo no tiene como fin primordial la curación en sí. Los milagros tienen como objetivo afirmar la veracidad del mensaje o del mensajero. Nunca son un fin en sí mismo. Esto lo vemos, por ejemplo, en la Declaración de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 al 14. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles, y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Con frecuencia nos perdemos cuando leemos un relato de estos, ¿sí? Pero si lo leemos de una sola vez es muy fácil de entender. Dios hacía muchas señales y prodigios por medio de los apóstoles, y por lo tanto los hombres y mujeres iban aumentando en número porque creían al Señor. En el Evangelio de Juan también es muy hermoso ver cómo Juan se refiere a los milagros. No los llama milagros, los llama señales. Esta señal hizo Jesús para que sus discípulos creyeran en Él o para que el pueblo creyera en Él, ¿sí? Así termina, por ejemplo, mi milagro preferido, que es convertir el agua en vino en las bodas de Caná. No dice que, o sea, muchas veces nos centramos en la fiesta, en el vino, y no es eso. Dice, esta señal hizo Jesús para que sus discípulos creyeran en Él. Ese es el objetivo del milagro, acreditar el mensaje, acreditar al mensajero. Entonces, los milagros que están en las Escrituras sirven para demostrar que ese mensaje es auténtico, que ese mensaje viene de Dios, que ese mensaje es digno de fe. El segundo de los signos internos de las Escrituras es la profecía. La profecía cumplida es una prueba de la existencia de Dios. Hay adivinos, hay cartomantes, hay mentirosos y mentirosas que dicen conocer el futuro. Y es mentira. Ningún ser humano conoce el futuro. No conocemos lo que va a pasar de aquí a 5 minutos, mucho menos podemos prever lo que sucederá siglos adelante. Y Dios lo ha hecho. No solo demuestra la existencia de Dios, también demuestra que Dios habló a través de los profetas y que los profetas lo dejaron por escrito, tal como se registran en la Biblia para nuestro beneficio actual, para nuestro beneficio. La profecía cumplida debería motivarnos a observar, a creer y a mantenernos atentos a las profecías acerca del futuro y darnos cuenta de que también se cumplirán. Moisés advertía al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 18, versículos 20 al 22. Y el profeta, a quien yo no le haya ordenado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, pero pretenda hablar en mi nombre, será condenado a muerte. Tal vez digas en tu corazón, ¿y cómo vamos a saber si esa palabra no proviene del Señor? Tú no tengas miedo de ese profeta, que si llega a hablar en mi nombre y sus palabras no se cumplen ni se hacen realidad, eso hará ver que yo, el Señor, no he hablado y que tal profeta habló con arrogancia. La profecía cumplida es la carta de presentación, primero, de que hay un Dios, de que ese Dios conoce el futuro y de que ese Dios se lo revela a sus siervos los profetas. Cuando quien habla en nombre de Dios dice cualquier disparate, podemos saber a ciencia cierta de que habló en su propio nombre, de que habló de manera vana y que no hay necesidad ni de temerle ni de hacerle caso. Vimos entonces los milagros y la profecía, pero la Escritura, el Nuevo Testamento sobre todo, nos lleva a la revelación de Dios en persona, que es Jesucristo. La revelación encuentra su fundamento, por eso digo especialmente en el Nuevo Testamento, pero ya encontramos las señales en el Antiguo. La revelación encuentra su fundamento principal en la persona de Jesucristo. Jesucristo es la síntesis del mensaje salvífico de Dios.
Jesucristo es la plenitud de Dios. Jesucristo es la manifestación máxima de Dios al ser humano. Por eso Juan en su Evangelio dice, a Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo unigénito que está en el seno del Padre. Quien conoce a Jesucristo, conoce todo de Dios. Quien conoce a Jesucristo, conoce todos los milagros de Dios. Quien conoce a Jesucristo, conoce la plenitud de la profecía de Dios. En Jesús, la plenitud de Dios está al alcance de la mano. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria del unigénito del Padre. Nos vemos en nuestro próximo encuentro. Un fraternal saludo para todas y todos. Nos vemos.